Señores y señores, buenas noches, bienvenidos, gracias. Estaba repasando todo lo que tenemos por delante en una noche realmente magnífica. Le quiero agradecer a Gladys González que está con nosotros. Gracias por venir, Gladys. Un placer tenerte. El doctor expert con esa prestancia que tiene de este galán londinense de películas de 007, de James Bond y de esa época, mira. Bueno, Eddie, ¿cómo andan todos? Bienvenido, me acerco. Me gustan esas. ¿Qué tenés ahí? A ver. ¿A dónde? ¿Esa es la última? Esta es la última y esta no es... puedo verlo, me gusta ese cómic, claro, me encanta. ¿Cuál, este? Este, me gusta. Toma, mira. Las obsesiones del señor Frío. ¿Qué es? ¿Por qué? A ver. Y fueron las semanas más tensas de Macri, que, bueno, fue para adelante a tomar decisiones que en el gobierno se consideran antipáticas y en la oposición se consideraron impopulares, pero la mayoría de la gente, bueno, hay encuestas que dicen que no estaban de acuerdo con la reforma, pero bueno, la reforma ya está aprobada por el Congreso y adelante con los faroles. Y esta tapa también, la mostramos el otro día. ¿Esta es una tapa de qué año? Porque esto 2014. Esto parece un Photoshop, pero el gorro que tenía puesto lo tenía puesto Cristóbal López. Posta, ¿eh? Sí, eso es una fiesta de casamiento de una pariente de Ingrid Krutke en Misiones. Pero el tipo no, ¿de verdad se puso un gorro pirata? Pero no tenía otra cosa para elegir, o es la pulsión de muerte. Y la verdad que parece que lo que menos tiene de pirata es el gorro. Qué bárbaro. Bueno, uy, tenés el embate. Pero hay una foto re linda en esa. Hay una foto re linda en esa edición, ¿eh? ¿Sí? ¿Ese gorro no está dibujado? Bueno, me quedo aquí y empiezo a vender porque tenemos sentado 12, pasaditas a las 12 de la noche, a Rodolfo Donofrio. Es un placer charlar con Rodolfo. No voy a hablar de fútbol con Donofrio, olvídense. Donofrio es empresario, quiero hablar del país, quiero hablar de lo que ve de la Argentina, quiero hablar de economía, quiero hablar de su historia de vida. Es una persona muy interesante, Rodolfo, para charlar. Señoras y señores, es la noche de la confirmación de Cámara, sobre todo con las preventivas. Se cae la figura de traición a la patria para Cristina, pero sí las preventivas quedan confirmadas. Así que largo tiempo preso Zanini, Delía, Esteche y tantos otros. Así que este es uno de los temas del día con Romina Mangel. También hoy se pensaba, y vamos a charlarlo con Daniel, se pensaba, Romy, si al quedar firme la prisión preventiva, no debería el presidente o el Poder Ejecutivo presentar un pedido de extraordinarias o que se trate el desafuero en la semana que viene en senadores. Pero no va a ocurrir. Son largos los tiempos. Son largos los tiempos. Recién decía Gladys, la comisión de asuntos constitucionales se tiene que conformar. Había un kirchnerista hasta este momento, Marcelo Fuentes, tiene que conformarse la comisión, tienen que tratarlo en comisión, tiene que salir el dictamen y después recién el recinto. Falta mucho. Este fallo de hoy, que era muy esperado y que la verdad que es muy contundente por muchas de las cuestiones que dice y sobre todo porque creo que es un empate para Bonadío, para que se entienda. Le bajan la figura de traición a la patria en la que él había apostado mucho, pero por otro lado le confirman las prisiones preventivas y la Cámara es muy clara. Irursun y Farah son muy claros en explicar por qué todos los que nombraste tienen que seguir detenidos. Bueno, otra vez, ha sido movidísimo judiciales en el año, así que estate atenta, Romy, porque vengo en un minutito con vos. Dale. Tómemelo Santoro un segundo, porque Santoro titula o cree como uno de los temas del día que detrás de la caída de Cristóbal López ahora caen los hijos y accionistas y directivos de Oil. O sea, es un efecto dominó. Caen los hijos de Cristóbal López en los próximos días, podrían tener problemas judiciales, accionistas también y directivos de Oil, de Dani. Así es, el fiscal Gerardo Policita está preparando un nuevo dictamen para, después de las prisiones preventivas de Cristóbal López y de Sousa y el procesamiento de Chegaray, ir ahora sobre los responsables de este fraude al Estado de 17.000 millones de pesos a nivel de accionistas y directores de la empresa Oil y sus asociadas. El profe Expert sostiene que casi todos los análisis sobre la reforma provisional están mal. Liso y llano, directamente al grano. Casi todos los análisis sobre la reforma provisional están mal. ¿Por qué, profe? Titulemos eso, me gusta. Contundente, sin vueltas. Sí, yo creo que está mal criticado el gobierno por lo que hizo con la reforma provisional. ¿Mal criticado? Sí, mal las críticas, va. El gobierno cometió torpeza, yo lo he dicho acá, o lo hemos dicho acá. Pero no creo que el gobierno haya buscado, como hay consenso, hacerle una quita a las jubilaciones de los jubilados, valga la redundancia. Bueno, Eddie, querido, las obsesiones del señor Frío, recién lo mostrábamos. Además tenés documentos escritos de Timerman, respuesta de Interpol a Timerman, y vamos a hablar de pacto, memorándum o encubrimiento. ¿Te parece?
Sí, bueno, el tema se puso en las alertas rojas, el tema nodal del encubrimiento sí o no, y bueno, hay una serie de documentación oficial que está en la causa y pidió declarar Ronald Noble, que era el secretario general de Interpol en aquel momento, a quien Nisman mencionó en su denuncia original muchas veces, poniéndolo de algún modo como garantía de que las alertas rojas no se hubieran levantado. Por distintos idas y venidas, Ronald Noble no declaró. Ahora se ofreció declarar, habrá que ver si con las nuevas órdenes que le dio la Sala 2 de la Cámara Federal a Bonadío lo citan o de alguna manera lo indagan. El titulazo que me prepara producción, yo no sé si se los aconsejó Santoro o es un invento de producción, pero es súper ganchero, es hitero el título, porque no sé de qué es, de qué trata, pero parece, si esto fuese una serie para Netflix, te engancha. ¿Quién es Damián Ferrero y qué hizo el lunes? Es una serie, es una novela. De lunes a viernes, de 21 a 22, ¿quién es Damián Ferrero y qué hizo el lunes? Por la pantalla. Es una novela de Carlos Fuentes. Exactamente, es una novela del mexicano, Carlos Fuentes. Dani, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por dónde vamos? Estamos hablando... Titulame, no me des nada más que el titulito, ¿eh? El policía bonaerense que apareció tirando piedras a sus camaradas de la policía de la ciudad de Buenos Aires en una causa que la justicia, y esto es lo más importante, está investigando ahora como un supuesto plan de sedición. Y finalmente a Carnotti, me voy a la mesa, le torcieron el brazo a la Corporación Judicial. Fer. Te lo voy a explicar acá, está en 10 carillas. Hoy fue un día bisagra para la Corporación Judicial de la provincia de Buenos Aires. A partir de ahora no pueden mentir más. Gladys, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien. Gracias por sumarte a la mesa. No, gracias a vos por invitarme. Metete en los temas, conversarlos, charlarlos y de todo esto viste que es variado el menú. Bueno, arrancamos por las confirmaciones de las prisiones, ¿les parece? Sí. Lo vamos peloteando. ¿Qué significa esto? ¿Que no sale ninguno de los que están presos y que Cristina debería por lo menos tratarse su desafuero o no? Sí, por supuesto, tratarse de su desafuero. ¿Qué fue lo que pasó hoy? La verdad es que sorprendió con el día y la hora. Farah y Ursun estuvieron reunidos hasta muy tarde en los tribunales federales de Comodoro Pi. Quienes caminamos por ahí sabemos que si después de las 2, 3 de la tarde, dos camaristas siguen encerrados, juntos, debatiendo, deliberando, bueno, algo va a salir. Terminó saliendo a las 5:30 de la tarde. Lo que hicieron fue, por eso digo que sería como un empate, habría que ver qué piensa Bonadío por estas horas. Porque primero, la figura de traición a la patria. ¿Te acordás que fue por traición a la patria, encubrimiento y las prisiones preventivas? Vamos por partes. Traición a la patria, la Cámara le dice no. ¿Por qué? Porque si bien se puede entender, dice que el juez Bonadío entendió que había sido una agresión, que había sido un atentado terrorista, que había sido un ataque o un acto de guerra, el atentado a la AMIA, los poderes políticos argentinos nunca respondieron de manera bélica, por lo tanto no se puede encuadrar esto dentro de un acto de guerra, por lo tanto no hubo traición a la patria y este delito lo sacan de la calificación. Traición a la patria era el delito que por más suerte le el único que cree que estamos en guerra con Irán es Bonadío. La Cámara no. A ver, Edi. Bueno, lo que dijo la Cámara, lo que le dijo es eso. Bonadío puso traición a la patria por un acto de guerra y la Sala 2 le dijo, no, acá hubo un atentado y nadie respondió bélicamente. No se respondió bélicamente, entonces esta figura la sacamos. ¿Por qué era importante esta figura? Y esto lo decían también los abogados de Cristina Fernández de Kirchner en más de una oportunidad, más que por la figura en sí, porque la consecuencia era la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, algo que a Cristina Kirchner la podía complicar y mucho. Después, ¿qué fue lo que dijeron? Bueno, ¿por qué tienen que quedar presos? Pues dijo, quiero que todos queden detenidos, Delía, Khalil, Zanini, Timerman, Esteche y Cristina Fernández de Kirchner se tiene que seguir con el desafuero. ¿Cuáles son las razones? No invocaron la doctrina Irursun. El propio Irursun no invocó su doctrina del famoso poder residual. Y esto se entiende muy fácil. Por la gravedad de los cargos que pesan contra los imputados, que es indudable, dice la Cámara. Hechos consumados bajo la autoridad de alguna de las más altas autoridades políticas del país, con ejercicio del poder en contraposición con cláusulas de la Constitución. O sea, hicieron lo que quisieron teniendo muchísimo poder contra lo que establecía nuestra propia Constitución. La acusación es muy grave. Primera razón por la cual tienen que quedar presos. Segundo, y atente a esto, sobre todo por el modus operandi que le pone al kirchnerismo o este sector del kirchnerismo. Las evidencias sobre el modo de ejecución de los hechos y sus características demuestran por todos lados, dice la Cámara, que se usó cualquier medio al alcance para evitar dejar rastros del delito. Está hablando casi de una banda que busca de cualquier manera no dejar los dedos pegados y eso hace que
se fundamente parte de las razones por las cuales se tienen que mantener las prisiones preventivas. Perdóname, sigue. El escenario se agrava cuando se observan circunstancias puntuales, etcétera. En este punto ponen como un factor clave cómo se movió el gobierno de Cristina Kirchner, y acá dicen algo que es muy llamativo en el fallo. ¿Cómo se movió el gobierno de Cristina Kirchner apenas se presenta la denuncia de Nisman y que apareció muerto el 18 de enero, o sea, 4 días después? ¿Cómo se movió? Bueno, entienden que se movió de manera tal de tratar de ocultar pruebas. Esto lo dice la Cámara. Esto lo dice la Cámara. Igual yo te digo una cosa. Esto lo dice la Cámara. Sí. Hay que prestar atención a un lo detalle. Que digo ahí, es más pero allá de todas esas líneas jurídicas de argumentación, hay una cuestión fáctica. Cristina no va a ir presa. El Senado no le va a quitar los fueros a Cristina Kirchner. Pero más allá de que vaya preso, no estamos hablando esto que está... No le va a quitar los para que la fueros. gente entienda qué dijo hoy la Cámara, que tiene, ¿Puedo digamos, una agregar entidad enorme. Está bien, pero no le va a quitar los fueros al Senado pese Pero es una instancia, a la resolución. claro, pero lo que habla Fede es una instancia política, porque son esta es distintas cosas. judicial. Ahora voy, Dani. ¿Cuánto tiene el Senado? A ver, Gladys. Bueno, Vos sos parte de los esto. plazos, ustedes saben que como la Cámara se renovó, tenemos que constituir la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es quien tiene que tratar el tema del pedido de desafuero. La comisión tiene 60 días a partir del día en que llegó el pedido al Senado. Lo que nosotros hicimos como bloque del interbloque de Cambiemos fue pedirle a la presidencia del Senado que la constituya, y de hecho ya mandamos el listado de quiénes son los senadores que la conformarían. Así que ahora ¿Quién la conforma? Los senadores que la conformarían. Sí, de mi bloque, Machado, Pinedo. No, ahí hay, en realidad claro, es la mayoría claro. del Senado, o sea que el PJ tiene mayoría bueno, entonces. en las las comisiones, digamos, la comisión respeta la misma composición proporcional a lo que exactamente. Y después del trabajo de la comisión, que son 60 días, que vienen en realidad 4 son meses más. 180 días, los 60 días están dentro de los 180 días. Y supónganse ustedes que la comisión no se llegase a reunir, que la verdad esperamos que eso no suceda, porque hay que dar el debate y hay que analizar profundamente, y nosotros le hemos dicho con mucha seriedad por el caso de que se trata, sin ningún tipo de partidismo, especialmente los argumentos en su momento cuando lo discutimos del juez, y ahora vamos a tener que tener en cuenta esta novedad de la Cámara. 180 días en conjunto, incluyendo los 60. Si la comisión no dictaminase, tenemos que ir al recinto a discutirlo. O sea que tenemos tema tal vez hasta mediados de año. ¿Más? Son 6 meses a partir de marzo. ¿Tenemos tema para hablar? No, 6 meses a partir de marzo, no. Igual que sí, que son sí, a partir 180 días. de que lo tome la Comisión de Asuntos Constitucionales. No. Son 180 días a partir del momento en que llegó el pedido de desafuero. Claro. Es decir, hace 2 semanas atrás cuando hubo una hace 2 semanas atrás, cuando... Sí, 2 ¿De semanas. extraordinarias o de ordinarias? No, eso nosotros va a ser en periodo 6 por 3, ordinario, porque 18 justo mitades. pasa ¿Periodo después de ordinario cuándo marzo. empieza? No, pero a ver, es desde el momento en que llegó el pedido. Ya los días están corriendo. Que llega a mesa los de entrada. 180 días están corriendo. Cuando llegó a mesa de entradas, Empiezan en los ese momento 180. Empieza a correr el los reloj. 180 días. Entonces, Pero el Senado medio tiene casi añito una tenés. doctrina respecto de lo que tiene que ver con el desafuero. De hecho, está Carlos Saúl Menem ahí, que tiene que ver con las instancias mediante las cuales se confirman las sentencias. Acá tenés una confirmación de Cámara, pero no tenés una confirmación de casación, esto no llegó a la Corte. Digamos, si seguís con lo que pasó con Menem, tenés para mucho más, De digamos. todas maneras, Bueno, ahí está teniendo domina- ahora novedades A ver, el nosotros caso como- encubrimiento 1. Más allá, esto que vos decís tiene que ver con las expresiones fundamentalmente de la mayoría que hoy rige en el Senado, en donde incluso el senador Pichetto fue muy claro cuando llegó el pedido de desafuero de cuál era la posición de su bloque. Nosotros estamos en condiciones de dar el debate, de analizar profundamente y seriamente esto y de tomar una posición. Yo te digo una cosa, La hoy hemos hablé- tomado políticamente como bloque, y nosotros hablé como con un- Senado, discúlpame, hemos acompañado la expresión incluso del bloque de diputados cuando se trató el desafuero de debido, y nuestra posición frente a los fueros tiene que Pero ver el con Senado no tiene- encubrir. Lo que pasa es que el Senado tiene otra posiciones tradición. distintas, claro. Y yo te digo una Pero cosa, hoy como hablé con bloque y un como senador... fuerza política pensamos de Pero la por misma eso, manera. Hoy hablé con un senador peronista, no kirchnerista, hablé con un senador radical, comprometido con Cambiemos, ¿Cuántas horas pero tenés con el cierta día, vos? independencia. Es una cosa, lo que laburás, Fer. Habla, levanta el Pero teléfono. tiene Bueno, 24 nos horas, está el día tiene quedando, 24 horas. ¿Cómo nos hace? está quedando, Te digo, bueno, pero más allá de Tiempo eso... para el amor. nos ¿no estamos tenés? quedando. ¿Cuándo vivís, Carnota? Eso es lo Perdón, que Fer, necesito. perdón, continúa con la senadora. Perdón, Gladys, No, estamos llegando está muy a fin de bien. año, dale. Bueno, en el medio de todo eso, hablé con estos dos senadores
Y la verdad que la conclusión mía es que Cristina no va a ser desaforada. Está bien, pero no va a tener los votos para el desafuero. Pero ¿por qué tendrían una doble vara? ¿O por qué sería distinta la vara con Cristina Kirchner y con Carlos Menem si ellos insisten en que tenés que tener confirmado? Pueden ser, no sé, son las leyes. Estamos hablando, si me permite una cosa, senadora, estamos hablando ahora no solamente de un fallo de Bonadío, sino una resolución de la Cámara de Apelaciones con dos jueces muy prestigiosos como son Irurzum y Far. Pero Dani, vos lo sabés como nadie. ¿Y Menem? Déjame terminar. Yo coincido con lo que decís vos. Y estamos hablando además de que la Cámara tenía que expedirse sobre las excarcelaciones y habló de las excarcelaciones y del procesamiento. Y le agregó un delito. Le agregó el delito, es cierto que le quitó la traición a la patria, pero le agregó el delito de abuso de autoridad. Y con una serie de fundamentos que realmente son cosas muy lógicas lo que ha hecho al exprimir y darle mucho más lógica a la resolución que tenía. Como por ejemplo, dice, Cristina se metió con una cuestión que era jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional, son un conjunto de maniobras, estuvieron negociando con un prófugo de la justicia, como era Monseñor Errabani, no quedó ningún registro en la Cancillería, como decía antes Romy, porque en todos los tratados internacionales tienen un dictamen de asuntos legales, un dictamen, acá no hay nada en la Cancillería, dice, esto supone una maniobra de ocultamiento. Sí, bueno, vos fíjate, es parecido a lo que hicieron con el INDEC también, ¿no? Los Kirchner. Al INDEC lo destruyeron, Lo destruyeron y hoy Todesca, una persona extraordinaria por sus valores. Pero acá hay documentación acumulada, Si hubo maniobras atrás de la documentación, bárbaro. Pero yo acá tengo una pila de cosas que todas indican. Dale vos 100 minutos, perdón, déjame vender lo que tenemos. Sí. Tenemos a Donofrio, vamos a charlar no de fútbol con Rodolfo, de lo que menos quiero charlar con el presidente de River es de fútbol. Con Rodolfo pasadas las 12 de la noche, es empresario, es economista, vamos a hablar de qué visión de país tiene. Ahora, cuando cerremos este tema, vamos a hablar de cosas que a ustedes les impactan. Esto, por supuesto, les impacta porque es la vida institucional de Argentina. Pero vamos a los bifes, vamos al día a día, vamos a la violencia en Argentina, los saqueos, vamos a hablar de lo que pasó y aún sigue dando muchísimo, seguirá dando que hablar en la plaza. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de la reforma previsional, vamos a hablar del déficit, de los 600.000 millones de pesos al año que tiene déficit del Estado, un poco más, un poco menos, vamos a hablar con Esper. Vamos a meternos en temas puntuales. Yo tengo también algo de info que les voy a contar sobre, aparentemente han citado a un empresario de una multinacional, a una fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires, de la República Argentina, Fiscalía Federal, para hablar de manejos que complicarían a varios en Argentina e impactarían en el Lavallato en Brasil. Es una empresa, bomba atómica si se da. Me están escribiendo acá y me lo están pasando hace minutos nada más. Pero esto de eso. Va a ser, si explota va a ser hermoso. Si prende el ventilador y la fiscalía va a ser hermoso. Pero pará. Vamos a cerrar el tema Cristina, porque lo trajo Romina, lo tiene Daniel también. Hoy confirmaron las preventivas, Cristina no va a ir presa. Ya no es traición a la patria, pero es sí firmar un pacto a escondidas. Un encubrimiento y abuso un atentado terrorista internacional. Encubrimiento agravado, estorbo ya lo escuchamos a Romy y lo escuchamos a Dani. Ahora, muy breve una consideración sobre la danza de Cristina presa sí, Cristina presa no, que la senadora nos decía, tenemos 6 meses por ahí para estar bailando esta canción. La experiencia dice que sin condena firme el Senado no la va a entregar. La experiencia decía que por encubrimiento del atentado a la AMIA el juicio oral no se esperaba en prisión. Y hay gente que lo está esperando en prisión. O sea, la política y el manejo de las instituciones puede llegar a cambiar. Con esto no estoy diciendo qué es lo que va a suceder. Yo nunca tengo claro, la sentencia firme, ¿es necesariamente la que llega hasta la Corte? Claro. Sí. ¿Hasta la Corte? Sí. Claro, sentencia firme para es agotar las instancias. Según para quién. Hay un vacío. La verdad es que hay algunos que van en cana con sentencia firme en Cámara y otros que van en Cámara. Hay algunos que van en cana con sentencia mediática. Bueno, por eso. La verdad que es lo que nunca se ha cambiado, es lo que funciona en todos los países, y sobre todo cuando vos estás hablando de la libertad o los bienes de las personas, digamos, tener todas las garantías para que si te van a quitar la libertad o te van a quitar los bienes, tengas María Julia fue presa después de la condena. María Julia se murió sin saber si estaba presa o estaba en libertad. ¿Qué tenés ahí, digamos? 15 de febrero del año 2013 se anuncia el memorándum. El canciller Héctor Timerman le escribe a Ronald Noble, secretario general de Interpol. Último párrafo le dice: de acuerdo con las normas aplicables, cualquier cambio en los requerimientos de captura internacional
dependen del juez federal Canicova Corral, que es el que maneja la causa. No es el Estado argentino, el Poder Ejecutivo Nacional, sino que es el juez a cargo el que debe dar cualquier orden de variación o no en las alertas rojas. Nunca apareció esa orden de Canicova Corral. Interpol le escribe a Timerman dando recibo el 15 de marzo de 2013. Interpol manifiesta que dicho acuerdo no implica ningún tipo, estaba al tanto Interpol de que se estaba haciendo esta conversación con Irán. Manifiesta que dicho acuerdo no implica ningún tipo de cambio en el estatuto de las notificaciones rojas, etcétera, etcétera. No cambian las notificaciones rojas. Hace poquito habló Ronald Noble, que era el que mandaba esta segunda carta. En realidad esta segunda carta la mandaba, en respuesta a Timerman, el consejero jurídico de Interpol, que es Joel Cellier, que ya es otra persona más a la que habría que llamar, porque se ve, si escribió una carta, se ve que tenía información. Ronald Noble, al quien no se encontró, no se dejó encontrar, Interpol no lo entregó, mantantirulirulá, nunca declaró en la causa. Acaba de decir la semana pasada, encontrado por un periodista, ¿alguna vez Irán solicitó la eliminación de los avisos de AMIA red, o sea, rojas, después del memorándum? Con respecto a Argentina puedo discutirlo, porque se emitieron comunicados de prensa públicos respondiendo a esta pregunta. Con respecto a Irán, puedo decir que si Irán solicitó que se eliminaran los avisos rojos de AMIA después del memorándum, entonces la solicitud de Irán fue rechazada porque los avisos rojos de AMIA nunca se eliminaron después del memorándum. 3 versiones. Metele, Eddie, porque tengo mucho. Bueno, dale. es mucho. O sea, hay comunicaciones, hay grabaciones entre Khalil y Delia, donde Khalil dice que este ruso de mierda, Timerman, arrugó y no bajó las alertas rojas. Que habla de una intención de tratar de bajarlas, si dice este ruso no se animó, ¿no? Bueno, fenómeno. Pero lo dice Khalil, digamos, un personaje bien, absolutamente pero dice, no se animó, se ve que en un momento menor en esta historia. intentó. Pero bueno, todo está a consideración y está bárbaro, pero hay mucha cosa escrita y mucha cosa dicha. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, este año todavía canciller Malcorra le escribe al ministro de Relaciones Exteriores iraní diciéndole que nunca la Argentina avaló la puesta de las alertas rojas y que el acuerdo no había llegado a ese fin. Le contesta el iraní y le dice, sí, entraron, se levantaron las alertas rojas. La única versión que dice oficial que dice que se levantaron las alertas rojas es de Irán, que siempre se escapó, siempre mintió, nunca declaró y es el único que lo dice. Cerrame ahí, Eddie, Marzo de este año también, desde asuntos legales de Interpol, ya sin Noble en el medio y ninguno de los involucrados presentes, comunicación, quisiéramos remarcar que tal cual se indica en la advertencia precedente, no afectó la validez de las notificaciones rojas y su única finalidad era informar a los países miembros de la existencia de una comunicación. ¿Qué significa todo esto que leíste? Que hay que llamarlo a Noble y que de alguna manera explique, y a todos los funcionarios que estuvieron, para saber qué pasó desde el punto de vista de Interpol oficialmente, que hasta ahora no declararon la causa. ¿Y por qué no se lo llama Noble? No, perdón. ¿Puedo decir una cosa? A Noble, el fiscal policita, lo llamó. Interpol contestó que tenía inmunidad diplomática y hasta ahora evadió las respuestas. Esta semana dijo Noble... Pero pará, Dani, perdón. Lo que acaba de leer Zunino es contundente. Bueno, presentó papeles. No es contundente, según mi modesto punto de vista, porque en el caso Greenpeace, del yate que tenían Arco Iris, directamente por un acuerdo entre Nueva Zelanda y Holanda se dieron de baja las alertas rojas. Hay antecedentes. Segundo, Noble en otras posiciones, en otros dictámenes, había dicho que las alertas rojas bajaban directamente con la intervención de Interpol. Tercero, la carta de Noble es personal, no es la carta que le mandó Timerman y que exhibió él. Cuarto punto. Asuntos jurídicos de Interpol yo te escuché a vos. Yo le mando la carta Noble, son dos cosas distintas. Bueno, asuntos jurídicos son dos. La carta, el juez sospecha que la carta de Noble la escribieron los secretarios privados de Timerman. Hay un adjunto en un mail que dice, esta es la carta que vale, flaco, está como prueba en la causa. Tercero, el juez, ahora después de lo que dijo la Cámara dice, ¿cómo puede ser que el señor Noble tenga dos posiciones
diametralmente opuestas. Yo me perdí. ¿Qué significa lo que yo lo escuché a Eddie? ¿Qué planteas vos con respecto a lo que Eddie nos presenta? Yo estoy diciendo que Bonadío lo puede llegar a llamar como testigo o como imputado por haber permitido montar una escena para favorecer a su amigo Timerman. Eso es lo que yo estoy diciendo en base a pruebas y lo que dice el fallo. Yo no estoy inventando absolutamente nada de lo que digo. Esto está acá y ahora Bonadío... Eso sería una conspiración que involucra a las autoridades de Interpol, ¿eh? Una autoridad de Interpol, Ale, a la cual Timerman le decía querido amigo y le dio inmunidad diplomática después de la firma del acuerdo y antes de dejar el poder en el año 2015. Mirá el poder de Héctor Timerman. ¿Por qué no viene a declarar acá, Noble? ¿Por qué no se presenta a declarar acá? Vamos a cerrar el tema. Solamente viene... porque parece que hay una confusión. No se olvidó la captura de Noble. Muchas cosas, dale. Pero no quiere declarar esto tiene que ver con Alberto Nisman, con la denuncia de Alberto Nisman. Y Alberto Nisman sostenía una y otra vez que en el memo lo que le llamaba la atención y por qué decidió hacer la denuncia fue porque había un punto donde decía que se tenía que informar a Interpol de este acuerdo entre los países. ¿Para qué? Claramente para flexibilizar las alertas. Y esto es lo que viene siguiendo. Ya no solamente un juez, no solamente un fiscal, tenés 2 fiscales, un juez, ahora tenés a los 2 camaristas, me parece que nadie está cuestionando ni a Farah ni Irursun. Digo, ya son muchos, porque no es que dejan de hablar de encubrimiento, ponen encubrimiento agravado en la cámara. Una consideración más que es información. Tengo muchos temas, Eddie, tengo muchas cosas. Atención al papel de Jaime Estiuso en la letra de este fallo de la Cámara Federal. ¿Estás sospechando que Estiuso escribió la resolución? No, estoy diciendo que el fiscal Moldes pidió que se atienda a Estiuso. Le vamos a un piquete, de este lado. Consideraciones que solo las dio Estiuso en la causa. Voy a hablar un poco de lo que está pasando en Argentina con Gladys y con el profe Esper. Estamos cerrando el año. 2 años, se van a cumplir 2 años ya el bienio de mandato. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo ves vos de adentro? Vos sos parte de este gobierno. ¿Cómo crees que están llevando las cosas? ¿Más complicadas de lo que parecían? ¿Qué año vamos a tener el que viene? Vamos a hablar si querés, desde lo económico. No sé si es tu punto, pero de todas maneras podés hablar en nombre del gobierno. Sin duda ha sido más complicado de lo que tal vez hubiésemos esperado en virtud de que hay una parte de la clase política argentina que hoy tiene una representación importante en el Congreso de la Nación que demostró y mostró no solo con palabras sino con gestos y acciones que no quiere que a este país le vaya bien. Y una serie de reformas que nuestro presidente anunció luego de que ganamos las elecciones, en una actitud que creo que ha caracterizado a nuestro gobierno desde el primer día, una actitud de diálogo y de consenso, que además ha sido así toda la tarea del Congreso de la Nación en estos 2 años, al no tener mayorías. Gladys, ¿qué autocrítica haces sobre todo de la presentación de la reforma, o por lo menos del achique al haber o a los que reciben los jubilados? Para muchos, y les suena feo la palabra, el ajuste a los jubilados. Algunos dicen que no la presentaron, no la defendieron públicamente, ni la explicaron como deberían haberla presentado, que durmieron allí. El propio presidente en su conferencia de prensa dijo que tal vez tendríamos que mejorar o que hubiese sido importante haber hecho otro tipo de comunicación. Yo he visto a este presidente con todo el equipo, y en esto te decía, después de las elecciones, convocar a todos los gobernadores y el paquete de reformas que estemos impulsando tuvo el consenso de 23 gobernadores. Me parece que sí, que podemos haber mejorado la comunicación y de ninguna manera acepto la palabra ajuste o achique. Y es importante aprovechar porque la ley... ¿Por qué no la aceptás? No la acepto porque esas frases y esos títulos que la oposición intentó que resuenen una y otra vez ha confundido mucho a nuestros jubilados. Yo tengo un experto que te arregla y lo quiero preguntar al experto. Sí. Y en esto es importante porque te están mirando seguramente muchos jubilados y hoy el jubilado piensa que lo que está cobrando a partir de enero o a partir de marzo va a cobrar menos. Y eso no es así. Y nosotros hemos mostrado ejemplos claros de que con la fórmula anterior el jubilado perdió 7 puntos bajo la inflación, que lo que significa es, para todos los que están mirando, que su poder adquisitivo disminuyó. ¿Por qué? Porque la fórmula no consideraba la inflación. Y a partir de ahora y para siempre, el jubilado va a cobrar siempre por encima de la inflación.
Y eso es algo que le va a dar certidumbre y es importante que lo sepa, porque te puedo asegurar que mi mamá, que cobra la mínima y no porque haya hecho aportes que tuvo con la moratoria, en esta confusión y dentro de esto además este fin de año y esto que pasó en la calle, le hace pensar que tal vez va a cobrar menos de lo que está cobrando. Y es importante. Déjame preguntarle a Esper, con este tema, profe, ¿van a cobrar menos los jubilados? No. No, a ver, de nuevo, una cosa que hablamos mucho acá. El gobierno gana las elecciones el 22 de octubre y se lanza a coquetear con la reelección de alguien de Cambiemos en el 2019. Entonces, un caño de plata para la provincia de Buenos Aires. Las provincias que le dicen a Macri, mirá, dale lo que quieras a María Eugenia, pero no me saques a mí. Entonces, no le doy a Buenos Aires, no le saco a las provincias, ¿a quién le saco? A la Seguridad Social. Sin duda que el acuerdo fiscal con las provincias le saca plata a la Seguridad Social. Pero justamente por eso es que el gobierno cambia la fórmula de recaudación de Seguridad Social, como era la del 2009, a inflación. Si el gobierno que hubiera querido confiscar a los jubilados, estafar a los jubilados, robarle a los jubilados, dejaba la fórmula del 2009, que dice que las jubilaciones se ajustan en función de la recaudación de Seguridad Social, que es el pato de la boda de este contubernio entre el gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires. Mis compañeros tienen números de encuestas. ¿Impactó al gobierno? No, bueno, pues es otra cosa. ¿Cómo puede ser pero haciendo las cosas como vos decís? No, yo te digo una cosa. Fueron No un es otra desastre cosa, comunicando, fueron un desastre comunicando, Claro. y la oposición ya sabemos lo que es el peronismo en el llano. Porque ¿cómo puede ser que si es tan bueno todo el mundo cree que es tan malo? ¿O no? ¿Cómo puede ser que si es tan bueno todo el mundo cree que es tan malo? No, y además yo hay una bueno. cosa en la cual no coincido. Fer, no digo que sea bueno. Yo te cuento la realidad no va a perder. de Yo lo te que entendí, es. yo te La entendí. fórmula se hizo justamente para que el jubilado no pierda, Pero lo que cosa digo que es- sí. pero- Pero pará, además hay otra cosa, ¿eh? Es falso también lo que dice el gobierno, que esto asegura... No, mentira. ¿Sabes por qué? Porque vos podés poner... Suponete que le ponés de ajuste de jubilación la hiperinflación de Zimbabue. Ah, fantástico, los jubilados nuestros van a ser ricos. Mentira, porque el gobierno, junto con la provincia de Buenos Aires, las provincias decidieron afectar negativamente la recaudación de la Seguridad Social. A veces nos entendemos. En un sistema de reparto, vos repartís si hay plata. El sistema de reparto, como el que tiene Argentina desde 2008, repartís si hay plata. Si no hay plata, por más fórmula que le ponga de ajuste a los jubilados, no lo va a poder pagar. Y Barda, hoy estamos con un problema que no sabe si va a poder pagar me cuesta esta igualmente promesa. creer en el tema del verso del diálogo y el consenso. ¿Por qué? Porque se dijo que habían arreglado todo con todos los gobernadores, que habían dialogado con todos. Se fue una primera sesión que fue un fracaso de violencia y fracaso político. Y después de eso juntaron a todos los gobernadores, hicieron un acuerdo y presentaron el gran acuerdo con los gobernadores. Entonces, ¿antes qué habían hecho? No, eso no es asesoramiento. Yo te digo, económicamente hablando, el gobierno, el cambio lo hizo Profe, para que el jubilado no se vea perjudicado. Es importante porque en el medio pasaron algunas cosas. Ahora les voy a hablar de esas Sí. cosas, para no me saque de tema. Sí. Yo mañana a la mañana Sí, tengo que entrevistar a Macri. sí. Entonces yo te voy a pedir acá al aire, voy a anotar Sí. una pregunta que le tengo que hacer y que no tengo claro con el número del déficit. Es una de mis preguntas para Macri mañana. Sí. Quiero que me explique fácil, Macri mañana, si tiene ganas, cómo es para entenderlo el tema o el funcionamiento a grosso modo de un país con el tema de su financiación. ¿Cuánto tiene de déficit anual el país? Hoy, 600.000 millones de pesos. Para que ese es el número que iba a anotar, pero quería chequear con vos. O sea, yo hoy pongo en funcionamiento, vamos a dar cuenta que Argentina en vez de un país es un supermercado. Sí. A mí este supermercado llamado país me da, cuando termina el año, 600.000 millones de pesos de pérdida. Yo tengo que tratar o de vender más para paliar este déficit, Sí. o tengo que achicarme Sí. de alguna manera. Bueno, ¿cuánto achicó con los jubilados? Nada. No me digas nada. Nada. No, pero profe, ¿cómo todo este contubernio, todo ese lío demolieron Plaza de Mayo Sí, para que me digas sí, nada? para nada. No, Yo te lo dije. 70.000 Te lo dije palos. varias veces 70.000 acá. palos, profe. Lo dije varias achicaron. veces que esto era por nada. Pero, profe, por nada. 70.000 achicaron. ¿Qué? Pero entonces, ¿qué fondos le Pero no es derivan a Buenos serio, Aires? Pero no ¿cómo? es serio. Pero ¿cómo? ¿De algún No, lado? salió de un lado pero fue a otro. Tiene No, razón, José, no. cuando dice. Lo explicó acá un montón de veces. Sí. Pero ¿cómo, chicos? Salió de un lado y se fue al otro. Pero no O sea, le salió, pagan se fue a la plata. provincia, se ¿Sabes fue a la cuánto provincia de es Buenos el- Aires. No, Ale, escúchame. Bueno, ¿de dónde van a achicar Ale. este déficit? No, emitiendo deuda. Sí, esto tan chocho emitiendo deuda. Pero si emitimos deuda, chocamos en un momento. Y si seguimos así, no hay duda.
Pero está feliz el gobierno metiendo deuda. No está feliz. No, está re feliz. No está feliz. Macri tiene que saber. No está feliz. Mira, que Macri deje de ser un comentarista. Están discutiéndolo, mentira, están discutiéndolo adentro. Hay tensiones con el presidente del Banco Central. No, eso es por el tema de la inflación. Es por el tema de la inflación. Pero ¿por qué no reducen el déficit de los gastos del Estado? ¿Cómo? Porque no reducen el déficit de los gastos del Pero Estado. si Sturzenegger en ese sentido opinaba como casi todos los economistas de Cambiemos, que no había que hacer ningún ajuste fiscal, que cambiando la forma de financiar. Bueno, acá te voy a hacer una pregunta más violenta todavía. ¿Violenta? Violenta no, pero para la economía, no, para vos, profe. Bueno. Hoy hablaba con un colega tuyo, charlando un poco, y que después también voy a conversar con vos en la nota de mañana, y me dice, preguntale a Macri si a esta altura del partido, 2 años de gobierno... No me dejaste hacerle la pregunta todavía. No, pero ahora me la haces. ¿No debería ceder un poco de inflación y bajar un poco las tasas, convivir un poco con la inflación y eso te permita crecer un poco más, darle un poquito changüí, no una inflación del 30 y pico, pero bueno, listo, aceptar que no se va a poder bajar como dijeron que se iba a bajar, convivir con la inflación ahí dando vueltas y decirle a Sturzenegger, macho, vamos a bajar un poco las tasas porque así está todo parado y no se crece. Para mí está equivocado este muchacho. No me lo dijo que él tenía. Él no me dijo que había que hacerlo, me dijo que esa es una pregunta para hacerle. O sea, ¿vos qué crees al respecto? Que eso no lo harías vos. Yo le diría a Macri que deje de ser un gran comentarista como ese y que haga algo lo que dice. Pero, profe, es el presidente de la República. Entonces yo lo preguntaría. Yo le diría, pero Macri, escúcheme, usted dice un día. Pero él te diría, venga acá a ser presidente. Sí. Él llegó a presidente diciendo cosas que él sabía que eran chamullo. Yo le diría, presidente, usted dice un día en el CCK que sobran 1.800 empleados en la biblioteca del Congreso, que es una estafa al contribuyente, lo dijo. Estamos haciendo estamos haciéndolo. Yo no chamullo. Yo no chamullo, pero es importante decirlo. A ver, se hizo y se están haciendo algunos gestos que tienen que ver con estos 800 y pico de cargos políticos que ya el presidente decidió ir recortando. Nosotros en la provincia de Buenos Aires también estamos dando señales en ese sentido. De hecho, acabamos de aprobar la ley de ministerios donde eliminamos 220 cargos. 2,50 pesos son, No, son 600 millones. Es importante para una provincia que está apuntando peso a peso. 600 millones. 600.000 palos al año abajo. ¿Sabes cuánto es el presupuesto de la provincia de Buenos Aires? 650.000 millones de pesos. Te quedás sin nadie, entonces. Te dejás al portero en casa de gobierno. Pero es como 1%. En algún momento vos tenés que empezar. En algún momento vos tenés que empezar, porque si no siempre nos están diciendo que no estamos haciendo. No, en el sentido del recorte, de la estructura política. Lo estamos haciendo. Estamos eliminando las jubilaciones de privilegio, que es importante. O sea, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Pero hay que hacerlo, lo estamos haciendo. Porque por ahí está bueno. ¿Qué harías vos? Yo creo que hay que pensar... ¿A quién le cortás la cabeza? A todo. No, pero no podés a todo. A vos nunca te la cortaría. Pero ¿cómo hace? El equilibrio es complicado. Tenés que hacer otro país, tenés que hacer otra cosa. Pero otro país de un día para el otro lo podés hacer. No, pero tenés que empezar a decirlo, flaco. No lo dice ni lo hace. No, pero sí lo decimos y sí es difícil el equilibrio. Hay que bajar el déficit y también hay que bajar los impuestos. El presidente dijo hoy, pertenecemos a un bloque muy cerrado al comercio. ¿Cuánto tratado de libre comercio ha firmado Macri de que asumió en 2 años? Ninguno. Vi tus tweets. No chamullo. Mirá. ¿Puedo hacer una pregunta a Gladys? ¿Me permiten hacer una pregunta a Gladys González? ¿Cuándo se enteraron los que hoy son legisladores ya en ejercicio que venía la reforma? Porque durante la campaña electoral a todos se les preguntó, del jefe de gabinete para abajo, si iba a haber reforma previsional, si iba a haber reforma laboral, si iba a haber algún otro tipo de reforma, y cerradamente se dijo, pero no, de ninguna manera, con los jubilados nosotros reparación histórica, y ahí nos quedamos. Y te agradezco la pregunta porque la verdad que cuando me hicieron a mí esa pregunta, había detrás de eso lo que se preguntaba más específicamente si nosotros íbamos a aumentar la edad jubilatoria de manera obligatoria. Entonces la pregunta de si iba a haber reforma previsional estaba
apuntado a eso, y de hecho no hay una reforma jubilatoria que ponga y aumente la edad jubilatoria de manera obligatoria. Por lo tanto, cuando respondimos con absoluta sinceridad de que eso no iba a pasar. No estábamos hablando de la reforma en el sentido de la fórmula de cálculo de la movilidad, ni mucho menos. Era eso lo que estaba dentro de lo que fue la discusión de la opinión pública. Y respecto a la reforma laboral, también era la pregunta de ¿van a perder derechos los trabajadores? No van a perder derechos los trabajadores, y la reforma laboral y la propuesta, que lamentablemente no la vamos a discutir acá. ¿Cómo se sienten los legisladores que hicieron campaña diciendo que no iba a haber reformas cuando casi inmediatamente después de la elección tienen que asumir con la reforma en la mano? Pero es que contestamos, me siento perfectamente bien, porque yo contesté a la pregunta de la reforma previsional respecto a subir la edad jubilatoria de manera obligatoria, y eso no lo hicimos. Y hoy la suba de la edad jubilatoria es una opción. Entonces, era eso, y no tenía que ver... Es más, dijimos... ¿Se viene una reforma previsional más de fondo? ¿Una reforma previsional en serio? Sí, dijimos, y esto lo dijimos durante la campaña, que este sistema tiene unas enormes dificultades de poder sostenerse, y de hecho estamos haciendo algunas modificaciones también en sistemas previsionales. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires acabamos de aprobar la del Banco Provincia, y dijimos, y lo dijo el jefe de gabinete, la ley prevé que se arme una comisión y un trabajo de varios años en donde pensemos realmente cómo vamos a sostener esto, porque es insostenible. Y yo comparto acá con Esper sobre este tema. Exactamente, bueno, hay un... Ahora, esto Gladys, es un primer paso. Porque, digamos, en algo coinciden todos. El sistema está mal, de esta manera colapsa, y los números de la Argentina no cierran. Ahora, proponen una reforma que resuelven ustedes. Digamos, se ponen de acuerdo en que la situación no camina como está. Pero la solución para eso la resuelven ustedes. No se sientan con todo para ver cuál es la solución que todos están de acuerdo en tomar. Sí, nos sentamos con todo, Fernando. Nos sentamos con todos los gobernadores. Pero si no, esta reforma no hubiese tenido 120 y pico de votos, 117 votos en contra. Nos sentamos con todos los gobernadores, y hay un tema de... Pero perdóname, a lo mejor tal vez errores de comunicación en donde hubo... Se sentaron con los gobernadores para ponerse de acuerdo en sobre que había que buscar una reformas. Solución. Ahora, después la solución la propusieron ustedes, no con los gobernadores. No, fue con todos. Nación, no, te pregunto Buenos en serio. Aires y el resto de los gobernadores para sacarle plata al sistema de seguridad social. Bueno, en eso se pusieron de acuerdo. Pero en eso sí estuvieron los tres de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo con todos los gobernadores en hacer todas estas reformas. Y no es solamente en el título de la reforma, en el contenido de la reforma, en lo que es la exigencia que va a haber para los gobernadores, en esta ley que se está discutiendo de responsabilidad fiscal, en justamente para nuestra provincia, yo que soy representante de la provincia de Buenos Aires, recuperar los fondos del conurbano que se van a recuperar en el 2019, la ley de cheque, que ahora también la estamos volviendo a votar, y que van a ir esos fondos al ANSES, pero va a dejar de ser impuesto para hacer una herramienta de recaudación. Los incidentes que vimos el lunes, ¿fueron una cosa espontánea o, como cree el juez federal Sergio Torres, fue un supuesto plan sedicioso para interrumpir la sesión de la Cámara de Diputados donde se discutía la reforma previsional? Yo creo que fue absolutamente organizado, y lo que más me preocupa de todo esto es ver a muchos que han sido compañeros míos en la Cámara de Diputados dilatando y extendiendo a propósito la sesión en 5 horas de un debate en donde se hablaba exactamente lo mismo, pidiendo la suspensión de la sesión. Y me pareció muy irresponsable de parte de los diputados, porque incitaron a la violencia. Y lo hicieron no solamente el cristianismo, sino otras fuerzas de la oposición. Y eso sí me parece grave. Escuchar diputados que digan que esto se resuelve en la calle me parece tremendo, más cuando en la calle no había manifestantes pacíficos solamente, que es lo que además creo que tuvieron miedo y se fueron, sino que había este grupo organizado en donde había cierta coordinación con algunos actores de adentro, y que la justicia también va a tener que averiguar. ¿Qué actores de adentro? Yo no puedo acusar, pero me preocupó mucho la expresión, y no solo fue verbal, sino fue de gestos, de un accionar durante 5 horas. ¿Pero de quiénes? ¿De los K? Sí, de varios de la oposición, porque Mayra no Mendoza solamente salió el cristianismo. Supuestamente a abrir las vallas. Yo creo que ahí la justicia tiene que investigar si hay responsables políticos y quiénes fueron los que tuvieron que ver con la organización. Ahora, si me permitís,
Sí. Si me permitís, hay unas fotos porque el juez Rodríguez ahora encaró, el juez Rodríguez detuvo a 68 personas. Torres, gracias, Sergio Torres. Porque él dice que hubo una supuesta planificación porque había armas como molotov, elementos punzables, estaba organizado, quisieron interrumpir la sesión y que aparte está investigando si esos militantes que fueron detenidos, aclaro que uno llamado Larraude, me dijo la familia, que la familia dice que él no participó, aunque fue detenido, sí tuvieron contactos políticos con la gente que estaba dentro de la Cámara de Diputados, y es un tema pesado, porque el juez está, con el apoyo de la fiscal, está hablando de un plan sedicioso, ¿no? Sí, a ver, yo no puedo, no sé los detalles de la causa. Lo que yo vi es un accionar, imagínense, yo he sido diputada durante 2 periodos y lo que he visto del otro lado, en una época en donde la mayoría la tenía el kirchnerismo y en donde vi de manera permanente la violación al reglamento, todo el tiempo. Ahora, esto para mí cruzó un límite. Uno es representante del pueblo y lo que hace y los gestos y el accionar de estos diputados dentro de la Cámara, claramente lo que pasaba afuera era Chicos, incitar y el afuera veía como cierto eco y eso es peligroso. 2 cosas para meterme con Esper y Romy que me pidió palabra. Hablando de sedición, yo ayer fui uno de los que aquí, bueno, en la locura, en el enojo de impresentables como este Seco, que tomó a golpe o a piedrazos la legislatura bonaerense. Ayer hablábamos de Atencio. En realidad Atencio, y cuando ella dijo sedición recién, atención porque me dicen que Atencio, que finalmente, vamos a contar esto y debo hacerme cargo. Rechazó la exhibición. Exactamente, fue al revés. O sea, Atencio no es que lo dejó afuera, como decía vos, Fer. Claro. O sea, Atencio le rebota o le rechaza niega, la exhibición de prisión. Le da una primera noticia. A Seco. O sea, si ahora los fiscales. Le da una primera noticia. Si los fiscales piden la detención. Los fiscales van a resolver en las primeras horas hábiles de la semana que viene. Bueno, el martes 26 Seco lo van a imputar por sedición. Seco, ahí está, esa es la palabra, porque me quedó en la cabeza. A indagatoria entonces, lo llaman seguros. Si lo querés avisar, avisáselo. A indagatoria lo llaman seguro. Y por el delito Seco. de sedición. Sí. Quiero escucharlo al profe Esper. Lo que yo tengo aquí también como data que me llega es que en las próximas horas, en realidad fue citado, vos tal vez tendrías que averiguarlo, Romy, en una fiscalía citaron a un altísimo ejecutivo de una empresa multinacional que estaba a cargo de toda la región Latinoamérica, pero era encargado de toda la región Latinoamérica para declarar sobre la práctica de negocios informáticos en Brasil y en la Argentina, y tiene esto implicancias en el lavallato. O sea que se viene un quilombo importante, se viene un desastre allí, porque este tipo era un jefe importante en negocios informáticos de una multinacional, y lo que el tipo declare, lo que este capo de una multinacional declare en esta Fiscalía Argentina va a impactar en el lavallato, va a impactar en Brasil y seguramente dejará a varios heridos en Argentina. Esto es lo que viene en las próximas horas, así que Romy fue citado ya por una fiscalía. El lunes o martes tenemos más información al respecto. Pero se viene una grande negocios informáticos de Argentina, más que CEO creo que era Sherman, no sé si se llama Sherman. ¿De qué nacionalidad era, Ale? Nipona. Epa. Profe, voy con vos. Sí. ¿Te parece? Vos dijiste, acá lo tengo, casi todos los análisis sobre la reforma provisional están mal. Bueno, si querés retomamos un poco lo que hablábamos hace un rato. ¿O querés la placa del crecimiento? ¿Qué querés? Vamos no había placa. No, sobre la reforma provisional hay varias cosas para hablar de lo último, no solo la reforma. Salieron números de actividad económica en el día de ayer, del tercer trimestre. El PBI creció 4,2 con respecto al tercer trimestre del año pasado, pero se desaceleró con respecto al segundo. O sea, la economía alguito aflojó en el tercer trimestre, sin duda que en eso debe haber tenido que ver el tazón de interés que tenemos, motivo por el cual la Sturzenegger, hay gente dentro del gobierno, no te diría que lo tiene apretado, pero hay cuestionamientos internos, ¿no? La segunda cosa es que se viene la inflación de diciembre, a principios de enero. La inflación de diciembre está pintando para 2,5, una flor de tasa de inflación, con lo cual el año va a cerrar cerca de 24%.
Pensá que la meta del gobierno para este año de inflación era entre 12 y 17, o sea, 14,5. Vamos a estar 10 puntos arriba, o sea, 65% arriba de la meta. Y en el 2018 el Banco Central tampoco va a cumplir otra vez la meta. Muy preocupante que un Banco Central ponga metas que no cumple porque puede perder mucha credibilidad y hacérsele difícil bajar la tasa de inflación. Fer, me voy con vos, vamos con 2 o 3 puntos más cada uno de la mesa y con Gladys y ya me siento con con Donofrio a charlar. Rápido, la Corporación Judicial de la Provincia de Buenos Aires va a estar en problemas, en realidad va a estar en problemas, va a estar en los problemas que estamos todos, tiene que presentar declaración jurada y tiene que decir qué es lo que tiene y qué es lo que va consiguiendo a medida que va evolucionando su patrimonio. Hubo una gran disputa entre el procurador de la provincia de Buenos Aires y la Corte Suprema o la Corporación Judicial, porque cuando asumió el nuevo procurador Julio Contegrán dijo: mi propuesta va a ser que todos los jueces, todos los magistrados y los funcionarios que tengan determinadas responsabilidades tengan que anualmente presentar la declaración jurada. Bueno, hoy con el acuerdo 003880, este es el número del acuerdo, se logró finalmente, con la firma de los miembros de la Corte Suprema y del Procurador, que efectivamente a partir de ahora todos los jueces y todos los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires tengan que presentar su declaración jurada en forma anual, electrónica, pública, en la web, y que será repasada y revisada por el Procurador a medida que vayan evolucionando. Vale decir, tienen que dar cuenta de todos los movimientos de bienes y patrimonio que hagan a medida que lo vayan haciendo. Bueno, voy a pedir una foto de Cabré. La verdad que nosotros no hacemos un programa de espectáculo, no hacemos un programa de noticias del espectáculo, pero en este caso debo pedir una foto de Cabré y debo pedir una foto de Horacio Levín. Horacio Levín fue dueño de una productora que se llamó Promofilm. Horacio Levín fue durante un tiempo, ahí está la foto de Cabré. También buscamos una foto de Levín, porque Cabré acá yo creo que no es que es justamente el que tiene que dar explicaciones, pero estamos hablando de un tema que hoy dio que hablar y tiene que ver. Estoy leyendo, por ejemplo, una noticia que levanta la política online, entre los tantos sitios que lo tocaron al tema. Titula: La pelea por la serie de Cabré, que costó 100 millones detrás de la crisis en la TV pública. ¿Me puedes dar una foto de Levín, por favor, de Horacio Levín? Y una foto, si quieren, bueno, ahí lo tenemos acá. Este es Horacio Levín, exactamente. Horacio Levín dice: renunció este viernes a la dirección de la TV pública por una interna con Hernán Lombardi, que se detonó tras el escandaloso fracaso de la serie Cuéntame. Hasta ahí podríamos decir, bueno, en televisión 2 más 2 no da nunca 4, a veces te da 8, a veces te da 9, a veces te da 1. Televisión es ilógico, no sabes nunca qué rating vas a tener. Pero sí, vos podés controlar qué presupuesto vas a darle a una serie. Hemos discutido, hemos hablado mucho de los gastos kirchneristas en la TV pública y en programas como 678 y en programas que salían en TV pública y que eran fuertemente criticados por varios. Es interesante entonces también poner el ojo en este señor, en Levín, que hoy renunció. ¿Por qué renuncia y qué hay detrás si justamente se investiga esto? En un día en donde también se va a llamar a indagatoria, ¿no? Andrea del Boca, el año que viene. Sí. ¿Qué dice? Dice: el tema es especialmente delicado porque la justicia acaba de llamar la declaración a indagatoria entre Andrea del Boca. Dice papá: Levín se negaba a hacer el ajuste, dice el artículo, que empezó a hacer Lombardi en todos los medios del Estado. Este medio señaló que el ex ministro de Cultura había empezado a implementar retiros voluntarios en los canales Paca Paca, Encuentro, Deport TV, y que ahora iba por la TV pública. Levín les pidió a los gerentes del canal que renuncien junto a él, y en este sentido se iría Martín Teitelbaum, gerente de programación y sobreviviente de la gestión kirchnerista, Tristán Bauer. Aún no se sabe si limitarán Carlos Aznagui, gerente de deportes, y Néstor Esclausero, gerente de noticias. La serie se llama Cuéntame cómo pasó, fue adaptada de la producción homónima de Tuvo éxito en España, interpretó el consagrado Imanol Arias, y aparentemente se habrían gastado allí 100 millones de pesos. Sobre todo, y vuelvo a poner la foto, yo no sé si Cabré tiene que dar algún tipo de explicación o no, seguramente no sé si será citado o qué, pero sí en este caso Levín, pues estamos hablando de que el Estado tiene que ahorrarse 100 palos, 50 palos de algún lado y Pasa en el caso de Andrea del Boca, ella era la productora. Claro. Y que lo había hecho a través de una de las universidades con debido, digamos, era otra historia. Bueno, sí, a mí lo que me dicen, Ale, es que yo tengo también una misma digo, lo que me dicen es que hay una gran diferencia entre la parte artística y la parte periodística de la TV pública.
Quiero decir, esto es por Néstor Esclausero, que conduce la parte periodística, por Levin, que conducía la parte artística. Fer, yo lo conozco a Néstor, es un tipo divino, es un tipo macanudo, No, y más me parece allá, un tipo probo. Néstor es amigo. Yo lo vi laburar, siempre labura un laburante, por eso digo. pero así como nosotros le entramos, con la daga acá, como Pero el Cholo Simeone, a los de 678, a Birz, a todo, vamos a hablar si se gastaron 100 palos en una serie de... No me cabe la más mínima duda. Lo que quiero que ser decir es justo. que... Pero por supuesto, Sí, lo claro. que digo es que... No tiene nada que ver en esto. Claro, lo que no sé... Ahora, si la crisis política de lo que está pasando en la TV pública lo arrastra, no lo sé. Y estará en las generales de la ley. Lo que quiero decir me parece que van por caminos diferentes, incluso arrancaron por caminos diferentes de la gestión con diferencias iniciales, ¿no? Ahora, si la crisis política lo arrastra, no lo sé. A mí me dicen, y me lo dice alguien a quien le tengo muchísima confianza y está muy informado del asunto, que el tema Levin viene de antes, Claro. y que encierra en serio un problema personal del cual no se da información. Ahora, por otro lado también... Que no tiene que ver con esto. No tendría que ver Perdón, con esto. Eddie, un tema personal de él o un problema personal con Lombardi y con la TV pública. Un problema personal. Listo. Ahora, todo el resto es cierto, se viene un ajuste grande en todo el sistema de medios públicos. Mostrar este tipo de gastos también sirve para generar la idea de la necesidad del ajuste. Y sobre todo en empresas como Canal 7, que es un lugar de muy difícil realización cualquier ajuste, porque hay empleados de distintas generaciones acumulados, convenios imposibles, capa geológica, muchos sindicatos, o sea, es un tema muy difícil ponerle el cascabel al gato de Canal 7. Acá me dicen también, me escribe gente, que esa serie no es producción Cambiemos, o sea, eso se arrastra. No, claro. No, que tiene una línea, digamos, algunos lo que le critican justamente dentro del canal, pero a mí me parece que la idea justamente es que convivan todas las voces, pero hubo una muy fuerte crítica diciendo que era una bajada de línea más kirchnerista que otra cosa en la única es ficción. Setentistas. En la única ficción que tiene la televisión pública. Bueno, me voy a charlar con Rodolfo Donofrio. ¿Queda algo? No, aquí y nada. no mostramos el policía. ¿Quién es? Dale rápido, Dani. Hay 5 identificados acusados de la violencia, supuesta violencia en los incidentes. Uno es el policía Damián Ferrero de la Policía de Buenos Aires, que fue esta mañana cesanteado. Y después hay un karateca, la chica de la masa, la que veíamos rompiendo la fuente. el rompiendo la fuente, el militante del mortero casero y el militante de la UOM. Esos son hasta ahora los 5 identificados por el juez. Gracias por todo. Me tengo que ir. Sí.